Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. Vamos a hablar de la polémica que se ha generado por las pensiones de gracias otorgadas a las personas lesionadas, consideradas víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el denominado estallido social, y donde se han entregado ya algunos datos respecto a personas que la han recibido sin haber certificado antecedentes de haber sufrido lesiones, y otros que fueron agraciados, ¿no? Se le otorgó la pensión de gracia y teniendo antecedentes penales previos. Lo último es que La Moneda informó ayer que el presidente Gabriel Boric firmó el primer decreto para dejar sin efecto un caso de pensión de gracia. Se trata de una pensión de gracia otorgada a una persona condenada por el delito de producción de material pornográfico infantil. Digamos que estas pensiones de gracia han tenido un camino súper pedregoso, muy complicado desde un primer minuto, con mucha polémica, pero que ahora recibe una palada más, un golpe más, con este lapidario informe de la Contraloría, que es el que detectó graves falencias en la entrega de este beneficio, otorgadas estas pensiones en esta administración y también en la administración del expresidente Sebastián Piñera. Claro, ¿qué dice el Ejecutivo? Que en estas pensiones de gracia otorgadas por la administración anterior no se hizo referencia a los antecedentes delictuales previos. Eso es lo primero. Y la otra polémica tiene que ver con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque se le achaca la responsabilidad al Instituto de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, de validar qué personas son efectivamente víctimas de violación a los derechos humanos. Pero el INDH dice, bueno, nosotros hacemos esa validación, pero la decisión final, ¿quién la toma? ¿El Ministerio del Interior? O mejor dicho, un comité creado especialmente para que le diga al presidente, esta persona sí, esta otra persona no. La polémica está instalada, las redes sociales han generado muchísimos comentarios al respecto, y los datos los tiene Néstor Aburto. Néstor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Néstor. Buenos Hola, días. ¿cómo están? Muy buenos días. Y ayer lo adelantábamos en exclusiva, este documento que fue remitido ya de forma oficial, pese a que el Palacio de la Moneda sabía desde diciembre del año pasado que esto se venía y que habían duros cuestionamientos en torno a esto. Por eso es que el presidente, antes de irse de vacaciones, dejó firmado el decreto que ya le vamos a contar. Este jueves, la Contraloría General de la República emitió un informe de 79 páginas respecto a las pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social entre el 1 de enero 2022 y el 31 de marzo de ese mismo año, y en el cual se compromete la legalidad de todo este proceso. Entre varias observaciones, el documento evidencia que 19 expedientes de beneficiarios en estudio remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos no presentaban antecedentes médicos, o bien los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnósticos, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019. Esto lo indica textual lo que he leído en el informe de la Contraloría. Así, y pese a que el Ejecutivo sostiene que son más, la Contraloría verificó que 58 de 419 personas beneficiadas con pensiones de gracia tienen antecedentes por condenas con resultados de multa, prisión, reclusión o presidio por delitos violentos. Se observa en el documento que hay antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas por diversos tipos penales, entre los que se encuentra la estafa, el tráfico y microtráfico de estupefacientes, y también, y esto es muy grave, la producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia e incluso homicidio. El diputado y presidente de Amarillos, Andrés Joaneta, aseguró que este tipo de información degrada la fe pública. Así, el diputado de la UDI, Henry Leal, llamó a revocar las pensiones de gracia. Lo que nosotros estamos deteriorando permanentemente es la fe pública, y eso es lo que hay que tener cuidado. Porque independiente del daño que haya tenido las personas, por lo menos que se nos diga la verdad. Revoque las pensiones de gracia sin más trámite. No podemos seguir pagando a personas condenadas por delitos como pornografía infantil.
Yo les decía respecto a que faltaban antecedentes médicos y los que estaban eran cuestionados por esta investigación de la Contraloría General de la República, pero también hay que agregar a esta lista, para que usted la haga mentalmente, no se confirmaron ni se acreditaron los datos en general de varios de decenas de personas que están justamente en estas fichas. Tampoco, otro de los puntos es que están los condenados, como yo les decía, por pornografía infantil, pero también están los de abuso sexual, homicidio, robos reiterados, etcétera, etcétera. Hay 11 pensiones que se recibían, que se le entregó esta pensión de gracia, pero ya recibían otros beneficios del Estado y eso estaba acreditado, y en el documento oficial se decía que esto debía ser o recibir una evaluación. Tampoco se categorizó o hubo una categorización, digámoslo así, arbitraria de los montos que se le otorgaron a cada uno de los lesionados. En general, en promedio, fíjese, con el impuesto de todos ustedes que nos están escuchando, reciben mensualmente un poco más de 500.000 pesos en el bolsillo estas personas en las que estamos mencionando. El aumento de los pagos sin sustento, o sea, hubo aumento y gratificaciones que no tienen sustento respecto al levantamiento que hizo la Contraloría. Hay irregularidades en otros casos de los pagos, etcétera. O sea, esa es la orientación del estado de arte con que se encontró la Contraloría General de la República. Esta es una investigación que parte bajo la administración de Jorge Bermúdez, el antiguo Contralor. Recordemos que actualmente está Dorothy Pérez, que tiene la calidad de subrogante. El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado de RN, Andrés Longton, señaló que se deben asumir responsabilidades políticas en la actual administración. Y por eso le decimos al gobierno que esto no se puede quedar así, que tienen que poner cargos a disposición, porque si no, la sensación que ya está instalada en todo el país es que estas pensiones de gracia a delincuentes fueron otorgadas con complicidad por parte del gobierno y también de los miembros del INDH, que no tuvieron ni la más mínima diligencia para poder verificar que estas personas eran realmente víctimas y no delincuentes. El gobierno tiene sus propias cifras. Fuentes de Palacio contabilizan en total 418 casos de pensiones de gracia desde el estallido social y que se reparten entre la administración del expresidente Sebastián Piñera y la actual administración del presidente Gabriel Boric. Según los datos y del universo total, 148 beneficiarios fueron entregados en enero y febrero del 2022, es decir, bajo la administración Piñera, y 270 de manera posterior ya en el gobierno de Gabriel Boric. Del total de 418 pensiones de gracia, el Ejecutivo contabiliza 69 personas con antecedentes de distinta naturaleza consignados en el registro civil. El presidente Gabriel Boric se encuentra de vacaciones y antes de salir dejó un caso firmado. Actualmente se encuentra en trámite para que quede sin efecto y se trata de una persona condenada por producción de material pornográfico infantil. Así lo informó la ministra del Interior, Carolina Toa. En la semana pasada, antes de irse de vacaciones, dejó instruido que en este caso es una persona, y de hecho firmada, esa fue una de las primeras que dejó firmada de la pensión de gracia, una persona con antecedentes de pornografía infantil, y que inmediatamente ese caso se debía revocar y no era uno de los casos con este daño permanente y grave, que como es la pérdida del globo ocular. Respecto a la responsabilidad, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reconoció que la entrega de estas pensiones de gracia a personas con antecedentes penales fue un error, pero precisó que siguieron el procedimiento establecido en la administración Piñera. Nunca debió haber ocurrido entregar pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes. Por lo tanto, es un hecho grave. Pero también decir que ocurrió porque se cumplió rigurosamente los requisitos que establecía el procedimiento y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales. Si usted me pregunta si eso fue un error, yo le diría sí, fue un error, pero yo no dicté ese procedimiento. Cifras que ayer fueron estudiadas por el Ejecutivo precisamente por el debate político que se ha generado. Se busca reparar la situación porque se ha abierto un debate público no menor sobre pensiones de gracia que son entregadas desde hace muchos años, decía ayer una alta fuente de gobierno. La versión del gobierno anterior fue refutada la versión del actual gobierno fue refutada por el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Las actuales autoridades deben hacerse responsables. El procedimiento establecido para el otorgamiento de pensiones de gracia establecía que necesariamente debían entregarse todos los antecedentes médicos para su otorgamiento. Fueron el Partido Comunista y el Frente Amplio quienes ingresaron esta indicación, quienes solicitaron estas pensiones de gracia y quienes siguen defendiendo su otorgamiento.
¿Qué dice o qué dicen desde el INEDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de los 19 casos en que la Contraloría formuló comentarios por los antecedentes médicos de las pensionados de las pensiones de gracia? El INEDH remitió antecedentes que subsanaron, según lo que dice el informe, 9 de ellos. Esto lo dicen en un comunicado del INEDH, pero también lo reconocen en la Contraloría. Y añadieron que en cuanto a los 10 casos restantes en que la Contraloría mantuvo sus observaciones originales, el pasado 5 de enero el INEDH le envió nuevos antecedentes, además de solicitarle la reconsideración para así dejar sin efecto la iniciación de un proceso disciplinario planteada por el ente contralor. Remarcaron además que el INEDH nunca intervino en este proceso y su actuación se remitió a acreditar la calidad de víctima de las personas afectadas y que lo requiera. El gobierno hace varios días había anunciado que el presidente Gabriel Boric iba a revocar algunos casos, lo que no le gustó al Partido Comunista, que incluso amenazó con ir al Tribunal Constitucional, ustedes lo recordarán, o a otras instancias para frenar lo anterior. Sin embargo, el timonel de la tienda, Lautaro Carmona, bajó el tono al leer ahora el informe de la Contraloría, asegurando que cuando se trata de pensiones a personas con antecedentes penales, obviamente debe revisarse. No puede aspirar a una pensión de gracia quien no tiene mérito para eso, porque eso es una falta de respeto a los que sí son víctimas. Por consiguiente, yo no podría, porque tampoco he anunciado eso, insistir en que le mantengan la pensión de gracia a quien no es meritorio de eso, digamos. Eso sería un fraude. ¿Cómo yo lo voy a soportar? Cuando tengo tanta gente que sufrió daño y que ni siquiera tiene la pensión de gracia. El día de ayer la Sala de la Cámara ratificó el informe de Comisión Investigadora sobre pensiones de gracia del estallido social. El documento plantea reevaluar el mérito de las pensiones entregadas a todas estas personas. A ver, varias cosas. Primero, aclaremos que estas pensiones no son un procedimiento establecido para una reparación del Estado ante las violaciones de los derechos humanos, donde hay un proceso, no. Esto pasa además por una instancia final discrecional del presidente de la República. Digamos, no es que si uno cumple, esta persona recibe una pensión en virtud del derecho a ser reparado por parte del Estado por haber sido víctima de una violación a los derechos humanos. Este es un procedimiento que busca aquello, pero que está sujeto a la discrecionalidad del presidente. Y por eso es importante señalar... La firma final es discrecional del presidente, independientemente de lo que digan los informes. Y el presidente tendrá que ver qué antecedentes, a juicio de él, ameritan que una persona reciba pensión o deje de recibirla porque tiene alguna, entre comillas, yaya. Ahora, ¿esto ha chocado con qué? Bueno, con la posición de algunos sectores de la izquierda, particularmente la que ha sido vocera María Candelaria Acevedo, la diputada del Partido Comunista, que además, ojo, ella es una figura emblemática en materia de derechos humanos porque su padre es Sebastián Acevedo, la persona que se inmoló, que se quemó frente a la Catedral de Concepción, se quemó vivo, reclamando por la detención de sus hijos, entre ella Candelaria, por parte de la CNI, ¿no es cierto? Eso hay que decirlo. Entonces, ¿hay una exigencia de reparación por parte del Estado? Sí. ¿Hay un mecanismo para ello? No. Está esta figura de esta pensión. Y eso está sujeto a la discrecionalidad del presidente. Y el presidente, finalmente, más allá de este comité asesor que le entrega los datos, el que tiene que resolver. Ahora, hay una intermediación. El INDH que dice, esta persona sí se justifica como una persona que ha sido cuyos derechos humanos han sido violados, ¿no es cierto? Pero acredita la acción, es decir, revisar la documentación en materia de salud y el relato que hay en torno a la historia de cómo se llega a esa posición, es decir, con problemas oculares o otra. Sí, pero se hizo con cierto rigor, ¿no? Porque recordemos que aquí... Claramente a la luz de los hechos no. A ver, y muchos han recordado lo que pasó con los exonerados políticos. Aquí hubo un buen puñado de parlamentarios, algunos que hoy día siguen el Parlamento. Algunas son senadoras, de hecho. Isabel Allende, por ejemplo, que se dedicaron a firmar certificados, o sea, es decir, si esta persona es exonerada política, sin ningún antecedente en la mano, y ahí ya, y eso ya se tapó. Se le echó tierra encima. Esa es la verdad, ¿no? Y siguen recibiendo. Y lo siguen recibiendo. Claro. Ahora, este caso es más reciente, afecta al presidente de la República. ¿Por qué? Porque es el presidente el que firma. A ver si no es... Lo otro era, por último, no sé... Eran varios, dices tú. Eran varios. No, eran varios, era un procedimiento que... decenas de nombres que se... Sí. No, mucho.
Ahora, pero hoy día es ni más ni menos que... Esto es muy grave porque es, por así decirlo, como el criterio, lo que está en juego es el criterio que tiene el presidente Boric para tomar decisiones en materia sensible. Pero lo que es súper decidor es lo que sabemos ahora, porque lo sabemos ahora, no lo supimos cuando sucedió, es que el presidente firmó la revocación de una de esas pensiones antes de irse de vacaciones. O sea, la semana pasada no se hizo público y es a una de estas personas que tiene antecedentes por producción de pornografía infantil. O sea, más allá de lo que tú mencionas de la opción que tiene, la facultad que tiene el presidente de la República de firmar estas pensiones de gracia porque es parte de sus facultades, yo creo que la verdad es que se entregó cualquier cosa. O sea, si él mismo fue capaz de firmar ese documento, esa pensión de gracia a esa persona y ahora también la firma o la desfirma, no sé, para quitársela, estamos hablando de un desorden tremendo. Aquí hay dos cosas súper importantes para que tener en cuenta. Primero, las dos últimas administraciones, a la que está en curso y la de Sebastián Piñera, tienen que comparecer ante la opinión pública para decir por qué no hicieron su trabajo. Y particularmente lo que pasó con este gobierno entre el 11 de marzo y el 31 del mismo mes, que es cuando se otorgan las pensiones. Más de 200 y tantas otorgó esta administración. Pero yo tengo acá en mis manos, y lo leíamos ayer, el resuelvo respecto al artículo único para otorgar estas pensiones. Y escuchen ustedes, porque es que esto es una... Aquí se están riendo, perdónenme que lo diga, esto es una opinión, se están riendo de todos nosotros, porque dice... A. Ficha de salud. B. Consentimiento informado. C. Antecedentes legales. Entonces, ¿que alguien no hizo el trabajo? Lo dice el documento oficial. No, esto no es un invento, es el documento que está firmado, de hecho, por Juan Francisco Gali, que es el subsecretario de la época. O sea, por lo tanto, una mentira que estén acusando al gobierno anterior de que en el procedimiento no estaban los antecedentes legales porque y los que estén del gobierno anterior que no cumplieron esto, el mismo también, que firmó que Juan Francisco Gali tiene responsabilidad. Entonces aquí es una burla. Esto es una burla porque el documento está, no es que se les pasó. Y aquí viene la pregunta que nadie a la unidad de investigación de Bio Bio ha sido capaz de responder. ¿De dónde llegaron la lista de nombres al INDH? ¿Quién los llevó? ¿Fue el Partido Comunista el que envió y emitió una lista de nombres? ¿Fueron diputados, parlamentarios, incluyendo el actual presidente cuando era diputado o candidato? ¿Quién envió todos esos nombres al INDH? Esa pregunta nadie la responde. Y hay una persona que nosotros contactamos que no quiere decirlo públicamente. Él fue contactado por un político que le dijo que tenía que ir al INDH para presentarse y hacer el trámite. Una persona que no sufrió ningún tipo de vulneración, ni una mutilación, porque, a ver, lo más grave también es que hay personas que efectivamente sí lo sufrieron. Existen, están, mira, lo decía Lautaro Carmona recién. Por eso Lautaro Carmona tiene un punto. Mira, es como el tema de la violación de los derechos humanos. A ver, momento, este es un tema muy complejo y delicado. Y por lo tanto, cuando tú empiezas a meter gente que no ha sido vulnerada en sus derechos humanos, ¿qué es lo que haces tú? Frivoliza el tema y afecta a quienes de verdad sufrieron violación de los derechos humanos, que hoy día van a estar puestos en duda cada cual que lo diga y se le van a exigir un montón de cosas. O sea, también está eso. O sea, el otro lado es efectivamente mucha gente que sufrió vulneración a sus derechos humanos por parte de agentes del Estado y que hoy día quedan, digamos, en la duda eterna y permanente por culpa de unos corruptos que quisieron meter a gente, no sé si amigos, cercanos, o por relaciones políticas, en un listado en el que no merecían estar. Y aquí la pregunta también, Néstor, se abre un flanco una pregunta. ¿Es que había relaciones de algunos políticos con la denominada primera línea? Sí. También esa derivada está en la discusión. ¿Por qué el criterio, que tampoco nadie nos ha explicado, por qué a unos sí y a otros no? Porque aquí hubo otros que postularon y quedaron en el camino y que probablemente, yo no conozco los antecedentes porque cuando los pedimos, dicen, mire, son antecedentes de salud y son que son confidenciales de cada persona, que ese es otro tema, digamos, relacionado a todo esto. Pero aquí, ante estos documentos que nosotros tenemos, estaba hasta por escrito que una persona que produce, miren lo que le estoy diciendo, no quiero entrar en detalle porque pueden haber niños escuchándonos. Hay que entrarlo. Bueno, a ver, abusó de niños frente a una cámara para luego vender ese material. Exacto. No estamos hablando que almacenaba, que ya es un delito, que almacenaba pornografía, no, producía material pornográfico infantil, de menores de edad para luego comercializar. En el fondo, imagínense lo grave. Abusaba de menores para lucrar con eso vendiéndolo después de esas imágenes.
De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. ¿Esa persona está presa o no? No, no está presa. A ver, pero... No, pues porque por algo andaba en, pero me la refiero, Plaza Baquedano. ¿No se sabía que tenía esto? ¿Se supo ahora recién? Ahora, o sea, esto debió haberse sabido si está en el sistema. Sí, si, no, pero, si por eso si yo me busco, te busco a la Catherine y no tenemos nada. Yo hago estas preguntas no porque... va a aparecer nada. Yo hago estas preguntas porque es obvio que esos antecedentes estaban, pues. Obvio, sí. Claro. Entonces, si aquí, ¿sabes qué es lo grave? Que aquí se pone en tela de juicio, ¿sabes? El criterio del presidente. A ver, está bien, por culpa de el NIDH o este comité asesor que le diga, presidente, firme acá. Pero finalmente, como él firma, todos podríamos llegar a pensar, yo creo que injustamente, porque son otros los que lo inducen a firmar, aunque hay una responsabilidad, obviamente el presidente este es el criterio del presidente Boric. Pero es que de nuevo, de andar indultando a un productor de pornografía infantil. ¿No te suena medio parecido a lo que pasó con los indultos a propósito que mencionas? Nosotros con Néstor nos tocó estar al aire en el momento en que tuvimos que dar la información acerca de los indultos presidenciales hace unos 2 años ya, en que primero se da una lista, que nosotros la dimos a conocer, y resulta que después había algunos cambios con personas que se agregaron en los indultos. Sí, a ver, que la prolijidad no es el mejor amigo. Es más o menos lo mismo, ¿no? Se entrega una lista, el presidente la firma. Dos cosas. Uno es la falta de prolijidad. Lo otro es meterte contrabando gente por afinidad política o porque es cercano, qué sé yo, porque hay compromisos políticos establecidos. Pero esto, ¿en qué rebota finalmente? Es la figura del presidente de la República. Pues si finalmente esto es una facultad de él. Entonces, se le pasó al presidente de la República, lo engañaron al presidente de la República, él insistió. Queda esa duda, ¿te fijas? Mira, solo para cerrar el punto, si uno empieza, estaban con la cara tapada, pero hemos tratado de hacer el contraste con el aplauso cerrado del Frente Amplio, el Partido Comunista y algunos sectores de la ex Concertación en el Congreso a la primera línea. ¿Se acuerdan ustedes cuando entraron y los aplaudieron de pie? Respecto a esas personas que estaban ahí, hay algunos nombres que dan vuelta, si tienen antecedentes o no. Y es muy interesante porque eso quiere decir que en el corazón de primera línea no estaban perdidos las unidades de inteligencia cuando reportaban en sus primeros análisis de que se trataban de personas que tenían o venta de drogas, lanzazos, robo, o sea, muchos de ellos, no todos, pero algunos delincuentes. Y esto viene a probar que las listas que se enviaron al INDH, sin ninguna rigurosidad, se trataba también de personas que eran delincuentes y que hoy día reciben 500.000 pesos pagados por los impuestos de todos los chilenos. Yo quiero agregar el dato respecto del asunto de la certificación médica, que si bien, como decimos, es confidencial, la relación médico-paciente, etcétera, hay 3 casos que son emblemáticos. Sí. Uno, un caso de lesiones gravísimas. El encabezado del expediente dice que el afectado, que este caso que estoy comentando, tiene pérdida de visión causada por trauma ocular irreversible. Sin embargo, después se informó el servicio médico legal que la lesión fue leve, que esta persona mejoró y que su ojo se recuperó, que su visión es normal. Caso 2, lesiones gravísimas. Los informes del Hospital Luis Tisné son de una cirugía del año 2016. Y el único dato de atención de urgencia elegible no permite corroborar el resumen del caso registrado en el expediente. Una persona que resultó con supuestas lesiones gravísimas, pero que lo único que se sabe de él es de 2016, mucho antes de los días del estallido. Y hay otro caso, que también es de lesiones gravísimas, que no tiene antecedentes médicos, solo se entregó una foto, cualquiera, en donde no se permite concluir la pérdida de su visión. Eso por mencionar también otros casos más allá del asunto de los antecedentes legales penales o policiales. También están estos que no tienen la documentación necesaria o que incluso son falsos, digámoslo así. No están tratando de pasar otras lesiones, quizás en qué circunstancias, que no tienen nada que ver con violación a los derechos humanos. Y este es un nuevo caso donde en virtud de, hablemos de la desprolijidad o la frescura, digamos, del mundo político. El aprovechamiento, sí. El aprovechamiento, queda una gran cantidad de personas efectivamente víctimas de violación a los derechos humanos, que no son delincuentes y que hoy día quedan absolutamente en entredicho. O sea, por beneficiar a unos pocos, por criterios políticos, sesgo político, lo que sea, una gran mayoría de personas que quizás van a quedar probablemente sin ninguna posibilidad de indemnización. Solo para concluir, en el reporteo, Nivaldo, Catherine, sí, auditores, en el reporteo uno se queda con cierta sensación, esto lo digo responsablemente después de hablar con distintos actores,
queda uno con una cierta sensación de que quienes estuvieron detrás del otorgamiento final de estas pensiones y que los presidentes simplemente firmaron, y digo los presidentes porque son dos, Piñera y Boric, esas personas estaban mandatadas para saber que esto en algún minuto no se iba a saber. O sea, no íbamos a estar en este análisis y por ende no importaba y démosles nomás con las listas que se habían enviado. Esa es una sospecha porque uno podría ser, pero cuando se empiezan a repetir, yo creo que hay que auditar todos los nombres, cada uno de los nombres es lo que debería ocurrir ahora, no tomar nombres al azar y verificarlos, sino todas las listas. Cuando se ve y se visualiza eso, claramente a uno le llama la atención. Y lo otro que quiero decir es los cambios de criterio que hubo entre Sergio Mico y Consuelo Contreras. Cuando llega Consuelo Contreras, la actual directora del INDH, empieza nosotros lo contamos acá en más de una oportunidad, hubo una tensión en el presupuesto para el año 2023 que se discute el 2022, porque Consuelo Contreras no quiso, incluso algunos de izquierda la apuntaron con el dedo, pero el tiempo le dio la razón a Consuelo Contreras, no quiso ella seguir con estos procesos que Sergio Mico sí quiso. Sergio Mico podrá decir ahora que lo obligaron porque ha dicho muchas cosas, que le pusieron prácticamente una carpeta sobre la mesa, pero lo que nosotros sabemos es que Sergio Mico, él mismo, fue a tocar el timbre para hacerse cargo de este proceso. Obligado o no, pero los actos en ese momento como autoridad están ahí. Y hoy Sergio Mico podrá decir hoy día cualquier cosa, pero lo que nosotros en línea de tiempo tenemos de Sergio Mico es que él se puso para que este proceso fuera y obviamente el INDH tuviera un tipo o algún grado de participación. Lo que Consuelo Contreras dijo no es acción de este instituto seguir realizando este tipo de gestión y por eso es que lo dejan fuera incluso del erario 2023. Sin duda que esto va a tener mucha más repercusión. Gracias, Néstor. Buen día. Hasta pronto. Información independiente. Opinión independiente.